tacones, la ropa de diseñador, Dior, ángeles de Victoria's Secret, modelos de la casa Gucci, mujeres deslumbrantes, glamurosas, todas ellas comparten la misma complexión. Eran delgadas, modelos que reflejan un canon de belleza, eran los prototipos de mujeres perfectas. Yo quería esa forma de belleza, quería pertenecer a ese grupo perfecto. Y por un momento lo logré. Pude ser una mujer delgada. Los hombres volteaban a mirarme por mi delgadez. Pero yo quería más. Solo era cuestión de voluntad y sacrificio. Eso es lo que siempre me decía cada vez que tenía un plato de comida frente a mí. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Radio Z. Yo soy Darío Alcántara y te estaré acompañando en esta historia. Comencemos. Ella es Valeria, tiene 22 años. Es una mujer peruana nacida en el seno de una familia de clase media alta. Desde muy pequeña se crió como cualquier niña más de su entorno. Sus padres, quienes entonces estaban casados, se encargaron de darle lo mejor. Sin embargo, ambos trabajaban, lo cual hacía que no tuviesen mucho tiempo para ella. Yo me quedaba con Rosa, mi niñera. Prácticamente era una segunda madre para mí. Siempre me decía que yo podría hacer lo que quisiera. Valeria demostró ser muy inteligente desde pequeña. Ella siempre era segura de sí misma. Con el tiempo florecería como una de las jóvenes más hermosas del colegio. Entrada su adolescencia, tomó gusto por la moda. Mis tías, que vivían en el extranjero, siempre me regalaban cosas, en especial ropa, porque sabían que me gustaba la moda. Mis padres hacían lo mismo. Valeria era una chica a la que no le podía faltar nada. Lo tenía todo. Era el centro de atención. Siempre fui la consentida, por ser la primera hija, sobrina. No obstante, toda esa belleza, toda esa atención y seguridad se mancharían por un acto de su padre. Solo era cuestión de tiempo para que todo terminase en un divorcio. Ya me había estado preparando para ese momento, imagínate. Yo, una niña, o bueno, una adolescente de 14 años, que ya sabía lo que podía pasar, pero lo que mi padre le dijo a mi madre, ese día no me lo esperaba. Él solo llegó y empezó a decir, estoy harto de ti, por más que te pongas todo lo que quieras, vas a seguir igual. Llevar la mejor ropa no te hará lucir la más guapa. Mírate, mejor preocúpate más por criar a nuestra hija. Aquellas palabras del padre de Valeria hacia su madre desencadenarían inseguridad en su cuerpo, en su rostro. Desde ese día su percepción de belleza cambiaría. Los trastornos por atracón, la bulimia y la anorexia son desórdenes alimenticios que causan pérdida de peso de forma agresiva. La bulimia es la conducta de expulsar los alimentos a través de vómitos o laxantes. El trastorno por atracón es el comer sin control por lo menos una vez a la semana, provocando indigestión y sensación de llenura por días. Y la anorexia es el rechazo a la comida y el miedo obsesivo por engordar. Pues me acuerdo que al día siguiente me miré al espejo y me miraba y no podía evitar verme gorda, fea, apagada. Le tomé mucha importancia a lo que había dicho mi padre, el hombre que, no sé, me crió y me vio crecer. Yo, ¿qué me podía esperar de los demás? Fue ahí donde Valeria iniciaría con la anorexia. Después de escuchar a su padre, se dio cuenta que la única manera en que la quisieran y respetaran era siendo perfecta, tal como aquellas modelos de las casas de alta costura. Dejaba la comida, evitaba desayunar y cenar, con lo único que subsistiría sería el almuerzo, si es que podríamos llamar almuerzo a una ensalada o una fruta. En principio fue difícil. Había veces que comía y luego me llenaba de cólera por haberlo hecho. Había sido débil, me dejé llevar por el hambre que tenía, pero me decía que tenía que ser fuerte, debía tener voluntad. Y pues nada, eso implicaba un gran sacrificio. Había veces que cuando sentía que comía de más, me era necesario regresar la comida. Tuve cuadros de bulimia para quitar la comida. Trataba de hacerlo cuanto menos pudiese porque sabía que la bulimia era
peor que la anorexia. Me haría más daño regresar la comida que no ingerirla. Estaba consciente de que estaba enferma. Valeria siempre fue consciente de que estaba enferma. Creía que al consumir algún alimento que no estuviese contemplado en su estricta dieta sería una causa de engorde. La enfermedad había tomado control de su percepción ante el espejo. Sentía que la anorexia le decía que era una débil, por no tener la voluntad de no comer, que le había fallado. Para ese momento sí. Sí que valía la pena estar delgada. En ese entonces pesaba 40 kilitos, con una altura de 1,56 m y a mis 15 años, lo cual estaba por debajo de un peso mínimo. Sentía que me veía mejor cuando me ponía más delgada. Así mientras crecía les gustaba mucho más a los chicos. Sin embargo, Valeria se dio cuenta de que no estaba bien y que necesitaba ayuda. A finales del 2021, eSalud alertó que los trastornos alimenticios en adolescentes se habían incrementado durante pandemia. Esto a partir de una edad de 11 años. 5 de cada 10 pacientes que llegan al servicio de psiquiatría del Hospital Almenara padecen de anorexia, bulimia o trastornos por atracones. Estuve así por casi 3 años, hasta que conocí a una amiga con quien compartía esta enfermedad. Ella me ayudó a mejorarme de a poco. Me contó que había pasado por esa enfermedad desde antes que yo. Sin mal no recuerdo, desde los 13 años. Ella había sido diagnosticada con anorexia nerviosa. Sus padres no se habían dado cuenta de su enfermedad hasta que cumplió los 17 y vieron que su hija seguía con el mismo peso. Algo que también me pasó a mí. Mis padres no se dieron cuenta hasta que tuve 17 o así, ya que me dormía en todos lados. La anorexia había traído la anemia e irritabilidad en mi humor. Ya es que no era la misma persona. El Seguro Social de Salud, eSalud, advierte que los casos de trastornos de conducta alimentaria en los adolescentes se han duplicado durante el confinamiento y están afectando a los de edades más precoces. Amparo Jaramillo, médica psiquiatra del Servicio de Psiquiatría en Niños y Adolescentes del Hospital Almenara, dice que usualmente la edad del diagnóstico era de entre 15 y 16 años. Pero por pandemia, esta se ha visto en pacientes de 11 años. Jaramillo comenta que los trastornos por atracones son los más frecuentes, pero los casos de anorexia y bulimia están en aumento y son los que llegan a tener mayores complicaciones e incluso tener una alta tasa de mortalidad. No fue hasta que tuve 19 y después de un año de tratamiento que pude salir de la enfermedad. Hoy en día ya no me suelo pesar para no tener esa posibilidad de recaer. Ya van 3 años que no he vuelto a tener un episodio de trastorno alimenticio. Me siento muy bien conmigo misma y agradezco muchísimo poder haber salido de ese episodio en mi vida. Valeria espera que su historia sirva de reflexión para aquellas personas que están pasando por un trastorno alimenticio. Ella no quiere que otros jóvenes desarrollen una enfermedad por sentirse que no son lo suficientemente hermosos, lindos o delgados. A quien me esté escuchando, que le pido que no lo vuelva a hacer, que se detenga. Ser delgada no hará que las personas que están a tu alrededor te amen más. Algo físico pues no tiene nada que ver con que una persona te quiera. El sentimiento de querer estar más delgada no acaba nunca, porque llegar a una perfección que no existe es imposible. Si no la frenas, literalmente te va a comer a ti. Si estás pasando por un problema similar o conoces a alguien que lo esté viviendo, comunícate con el 812-15 para recibir ayuda psicológica. Recuerda que no estás solo. Y hasta aquí el episodio de hoy día. Nos vemos después.